En el caso de ustedes habíamos quedado habíamos hecho el plan de cuentas, tenían que hacerlo, el balance de apertura igual, de igual manera tenían que trabajar. Ya, entonces empezaremos hoy día con la programación. No sé si hemos visto algo. Sí, ya habíamos visto entonces el formulario, ¿no? El formulario supuestamente ya funcionaba así, pero la idea es llamarlo desde aquí. Ahora no sé si lo hemos hecho eso. No lo hemos hecho. Ya. Vamos a llamarlo entonces a este formulario desde esta opción que dice detalle, ¿ya? Ya que es la más cercana para que podamos trabajar. Entonces vamos a trabajar con una imagen, una forma. Vamos a trabajar con este rectángulo y lo vamos a dibujar aquí encima. Vamos a tratar de calcular tanto el color como el tipo de letra, color de la letra. Entonces lo vamos a dejar con ese color que tenemos ya predefinido. Vamos a escribir la palabra detalle. Vamos a darle más o menos el tamaño que tiene en este momento. No sé cuál es, a ver. 10 en negrilla. 10 en negrilla, perfecto. Y vamos a borrar el contenido de este. Y vamos a hacer de que este esté encima. Hay que reducir un poquito sus dimensiones de alto. Y también el contorno, porque tiene un contorno a su lado. Entonces ese contorno dentro de lo que es formas, aquí, ¿no? Está la opción de contorno de forma y vamos a trabajar con un contorno oscuro. Es un poco más grueso me parece. Aquí vamos a reducirlo un poquito. No sigue siendo muy fuerte su contorno, entonces el grosor vamos a reducir un punto más. A ver, entonces con esto vamos a conseguir de que esté incluso el contorno podríamos eliminarlo sin contorno. Reducir un poco más todavía para que encaje. Esté desapercibido. A ver qué más. Ya. Ya. Ya, ahí está, fíjense. Este vamos a utilizar como un link para que podamos llamar al formulario. ¿Está ahí? Es un diseño nada más. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Hemos utilizado una forma, esta de acá, rectángulo. Lo tienen que dibujar. Le tienen que dejar sin contorno y con el color que hemos definido ya. Le ponen el tipo de letra, la alineación con estas de aquí. Y con eso ya tendrían que tener esto de acá. Lo dejan encima de esa celda. Ahora, vamos a la ficha programador y aquí vamos a hacer la llamada. Entonces, vamos a trabajar acá. Aquí le van a dar un clic derecho y aquí van a trabajar con lo que es insertar y aquí van a decirle módulo. Entonces ahí sacan una pequeña captura
Esos son los pasos. Y acá vamos a trabajar con el siguiente código. A esto se llama palabra reservada, sub, que es más o menos para empezar con lo que es la creación de una subrutina. Dentro de Visual Basic se llama subrutina o también módulo. Entonces le tienes que asignar un nombre, el que tú desees. Yo le voy a llamar formulario o llamar tal vez, o plan de cuentas, no sé. Plan cuentas, podría ser como su nombre. Abres y cierras paréntesis y presionas Enter, nada más. Entonces con la palabra sub, que es un abreviado de subrutina, espacio, le das el nombre que tú quieras. Podría ser subllamar, en este caso yo lo estoy dejando como subplan-cuentas. Abres y cierras el paréntesis y Enter, y tiene que salir así. Esa palabra en sub es el final del procedimiento o esa subrutina, entonces automático tiene que aparecerte así. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a escribir el nombre del formulario. Recuerdan que cuando hemos hecho el formulario, tiene un nombre este formulario. En su propiedad name, que está aquí, se llama de esa forma este formulario, ¿no? El formulario se llama así, plan-cuentas. Entonces tengo que utilizar este nombre del formulario. Entonces, para retornar otra vez donde estaba hace rato, tengo que darle doble clic aquí donde dice módulo. Entonces aquí doble clic y con eso retorno. Entonces utilizo el nombre, ¿ya? Utilizo el nombre que es plan-cuentas. Entonces es casi el mismo nombre, ¿no?, que hemos utilizado aquí. Para no confundirlo, pondremos aquí llamar, ¿ya? Se va a confundir. ¿Sí? Ahora sí, plan-cuentas. Este es el nombre del formulario. Punto. Buscan la opción Shop. Sirve para llamar al formulario. Y eso es todo. Ahora retornamos al Excel. Saquen si quieren una captura. Porque no sé cómo estarán tomando sus apuntes. Tal vez alguno de ustedes estará grabando. O alguien estará solo visualizando. Visualizando no les va a servir mucho porque se van a olvidar. Por lo menos saquen de capturas. Y en base a eso se pueden guiar para resolver. Entonces, eso escribes, Enter, te va a salir esto automáticamente. Escribes el nombre del formulario, .shop. Eso es todo. Retornas ahora al Excel. Y en aquí le vas a dar un clic derecho a este rectángulo que hemos creado y vas a trabajar con su opción asignar macro. Entonces, en captura, ser lento con pasos, supuestamente se entiende que ustedes tienen un celular y en eso tranquilamente pueden sacar las capturas. Entonces le dan donde dice asignar macro. En asignar macro les va a salir esta ventana. No sé si me están logrando ver esa ventana, porque con el anterior curso esto no se lograba ver. No sé si me confirman. ¿Está logrando ver mi ventanita emergente? Sí. Entonces aquí van a trabajar con este que dice llamar, ¿no? Porque ese es el nombre que le hemos puesto al formulario, o perdón, a la subrutina o al módulo. Entonces le dicen llamar, le dan un clic y le dan en aceptar.
Eso es todo. Fíjense que cuando ahora me acerco a este cuadro, ya me aparece un link. Entonces con eso le doy clic y con eso ya me va a llamar a mi formulario. Entonces ahí tienen el formulario. Ya, hasta ahí. No sé si tienen alguna consulta. Clic derecho, insertar módulo. Con eso se ha creado esto. En acá escriben todo esto. Después en el Excel, le dan un clic derecho a esto y trabajan con asignar macro. Y de ahí seleccionan este que dice llamar y aceptar, y eso es todo. Con eso entonces ya podemos llamarlo desde acá a nuestro formulario que me tiene que listar el plan de cuentas que yo tengo en la hoja plan de cuentas, ¿no? Entonces el contenido de todo eso, ese cuadro es esto. De alguna manera esta hoja le tiene que mandar información aquí. Ya. Dice, una consulta. Sí, dime, te escucho. ¿Macros son subrutinas o también podría ser, digamos, no sé, algo que tenga que ver con el Excel o directamente es código? No, macro, hay dos conceptos. Uno es macro y el otro es Visual Basic. El tema de la macro es esto de aquí, las cuales se crean utilizando esto. Y esto que es Visual Basic, netamente programación. Eso Porque aquí, bueno, en realidad lo que he visto, lo anterior, lo que hemos visto es Java, pero lo traduce a código, ¿no? Directamente. ujú, Hemos hecho sí, pero algunos, es un lenguaje, esto de acá es un lenguaje netamente del Excel que te lo genera. Es un poco diferente al que utilizas en este que es del Visual Basic. Tienen el 50% nada más de similitud en algunas partes, pero por lo general este es muy diferente, porque fíjate que aquí tienes esto más, no sé si alguna vez, tal vez has visto esto. Cuando se graba macros, puedes grabarlo utilizando referencias relativas y puedes cambiarlo en la misma grabación a referencias absolutas. Entonces, dos formas de grabar tiene. Entonces, no es tan, ¿cómo se puede decir? No es tan óptimo utilizar esto de la grabación, porque no todo te sale correcto. En cambio, utilizando Visual Basic, sí, es más preciso, es prácticamente lo que tú quieres que haga el Excel, lo hace con programación. Eso es la diferencia. Pero son dos cosas diferentes. Macro no necesitas de saber programar o hacer código. Automáticamente te lo va a generar. Eso lo vamos a ver más adelante, esto de los macros, cuando mandemos la información de este comprobante a un libro diario y a la misma impresión del comprobante. gracias, Luis. Ya que entonces ahora tenemos el formulario, hagamos la programación del formulario para que rescate la información de la hoja plan de cuentas. Entonces vayamos asignándole nombres, ¿ya? Fíjense que por defecto, este de acá se llama en su propiedad name textbox 1. Este tiene el nombre de textbox 2 y este tiene listbox 1. Y el formulario tiene un nombre, plan cuentas, pero los demás no tienen. Entonces vamos a asignarle, ¿ya? A este lo van a dejar con el nombre de texto 1. Este le vamos a dejar con el nombre de texto 2. Este de acá, no sé, podemos dejarle con la palabra plan, por ejemplo. No es muy largo, ¿no? Plan cuenta, no es muy largo. Plan lo dejaremos.
Entonces, esos son sus nombres que le estoy asignando a cada uno de estos controles. Estos dos. Se llama texto 1. Esos son los nombres. Ahora vayamos a hacer la programación. Vamos a darle doble clic a este de aquí. Y en ahí vamos a hacer la programación. Ya, pero más antes de entrar a su código, o bueno, a hacer su código, tienen que notar que dentro de lo que es Visual Basic, ¿cómo se podría decir? En este aspecto, o en este entorno, aquí se maneja esto. Si hablo de la hoja 4, entonces me estoy refiriendo al cuadro de aportes. Si hablo de la hoja 5, estoy refiriéndome al plan de cuentas. Entonces, con esa pequeña idea, tenemos que trabajar con estas palabras. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. Ya de todas maneras, en esta situación de hacer esta programación para que esto tenga el contenido de la hoja plan de cuentas, no puedo pasar por la explicación desde cero, porque vamos a un poquito enredarnos y vamos a perder mucho tiempo. Entonces voy a tratar de hacer un código que más o menos se entienda y explique qué es lo que está queriendo hacer o hace. Entonces ingreso con doble clic a este cuadro de texto con el nombre de texto 1. Fíjense que eso es automático. Cuando le doy doble clic, estas dos líneas me está generando de forma automática. Entonces, eso significa que quiero hacer un cambio. Entonces, ¿cuál es el cambio que quieres hacer? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y tenemos una palabra cualquiera. Número de registro, vamos a dejar. Estoy utilizando esta palabra con la finalidad de que, a ver, el plan de cuentas es esto. Y en aquí está mi plan de cuentas. Cada fila es un registro. Eso es la idea. Cada fila es un registro. Entonces, estoy escribiendo ahorita en el Visual Basic la palabra número de registro. Algo así. Y lo que quiero hacer es obtener la cantidad de registros que tiene en este momento todo este contenido. ¿Ya? Todo esto. Si solo cuento la cantidad de columnas, fíjense, si veo por las filas, en este momento tengo 19 filas que están ocupando, pero sin tomar en cuenta la primera, entonces tendría 18 registros. Entonces, ese número 18 es el que quiero rescatar en aquí, haciendo de que mi programación venga a esta hoja y cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, y llegue hasta aquí. Y va a parar cuando no exista nada. Ya no hay nada, entonces ya no va a contar y va a quedar aquí. Y aquí va a tener un valor en el número, o perdón, en esta palabra número de registros, que va a ser igual a 18. Entonces eso es lo que voy a conseguir primero. Entonces torno a mi programador y al entorno de Visual Basic, donde aquí estoy diciendo que el número de registro va a ser igual
El plan de cuentas está en la hoja 5. Si logran ver aquí, dice hoja 5. Entonces, de la hoja 5, de la hoja 5, range, por si acaso, es un rango. Quiero llegar a un rango y ahí me pide ciertos parámetros. Entonces, si vuelvo otra vez a la hoja de Excel, en esta columna voy a contar la cantidad de registros. En la columna A. Entonces, entre comillas, voy a poner eso. Y aquí con todas estas palabras, a ver, permítanme escribir todo esto. Todo. Entonces, de la hoja 5, de la columna A, deseo hacer un conteo de esta columna y llegar hasta el final. Entonces, en aquí, como les decía, voy a obtener la cantidad de 18 registros. Entonces, aquí estoy agarrando ese valor. Ahora, en el formulario, en este formulario que tengo aquí, lo que voy a hacer ahora es limpiar esto. Supuestamente aquí no hay nada. Pero para que exista algo, primero debo de limpiarlo, dejarlo vacío, tomando en cuenta de que en alguna otra ocasión podía haberse cargado y podía haber contenido información. Entonces, para que no exista datos repetidos, porque voy a cargar otra vez, entonces prefiero borrar todo esto para que esté limpio y no tenga nada y rescate otra vez o cargue otra vez los valores que en esta hoja plan de cuentas va a existir. Porque puede ver el caso de que aquí en la hoja plan de cuentas añade una nueva cuenta. Entonces con esa información más debería de cargarse en este lugar. Entonces la idea es que según la lógica se entiende de que debería de estar vacío para que yo cargue nuevamente desde cero todos los registros y lo deje aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es limpiarlo, dejarlo limpiecito para que vuelva a cargar nuevamente. Entonces acá vamos a hacer de que se limpie. Entonces, si recuerdan bien, esto se llama plan. Mm, A ver, aquí nos vamos a confundir, ¿no? Porque fíjense que en esta hoja, esto se llama plan. Entonces cambiaremos de nombre porque aquí va a haber confusión con la tabla y con este elemento de formulario, que con esto, ¿no? Entonces no estaríamos haciendo bien. Entonces vamos a cambiar solamente el nombrecito a esto y lo vamos a dejar con otro. Se va a llamar. Entonces voy a borrar. Entonces el formulario se trabaja con la palabra mi. Del formulario, su elemento lista, lo voy a limpiar.
Entonces, pero completamente utilizo dos líneas. Esa es la primera. Y la segunda de su lista. Dos. Es limpio. Lo que voy a hacer es en una letra empezar con el número 0 para que vaya avanzando fila por fila. ¿Qué quiero hacer? Esta variable que estoy diciendo y, que es una letra cualquiera, está empezando en 0. Y lo que va a hacer es que vaya avanzando. Primero que apunte aquí, después aquí, después aquí. O sea, que vaya recorriendo fila por fila. ¿Y hasta dónde va a ir? Hasta donde exista el último registro, que va a ser este de acá. ¿Y cómo sé que tiene que llegar hasta acá? Porque más antes ha habido otra variable, número de registro, que tiene un valor numérico que es el 18. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta variable y? Hasta que sea igual a 18. En otras palabras, hasta que sea idéntico al número de registro. Entonces voy a hacer de que empiece a llegar hasta ahí. Entonces va a empezar en 0. Y voy a empezar a hacer un ciclo. Se utiliza esta sentencia que se llama for, que es para hacer sentencias una tras otra. Entonces voy a trabajar con la palabra fila para hacer referencia a esto. Si retorno al Excel, ¿desde dónde está empezando? No me interesa la primera, me interesa la número 2, la fila número 2. Entonces voy a decir que empiece esta variable fila en el número 2 y que vaya hasta el número de registro. Después lo que ocurre es lo siguiente. A ver, para ganar un poquito más de tiempo, déjenme escribir algunas líneas y con eso más o menos voy a tratar de explicarles de modo general. ¿Ya? Sí, es verdad. Entonces, esto que cargue. Esto.
Ya. A ver, entonces, a ver, esto más o menos va a ser así. Deseo que esto empiece a recorrer las posiciones. Entonces, hay una variable que va a empezar más antes desde el número 2 y va a llegar hasta la cantidad de registros que esta variable ha rescatado, que supuestamente en nuestro caso son 18. Entonces, lo que está haciendo este es capturar el valor de la primera celda. Fíjense que aquí dice de la hoja 5, de la columna, perdón, de la fila 2 y de la columna 1. Lo que está haciendo entonces esto es esto. Se va a la hoja 5, a la celda, donde la celda tiene que ser la fila 2, bueno, la fila que vale 2, o sea, fila 2, columna 1. Eso es lo que está haciendo aquí. Y su contenido se vaya a esta variable. Entonces, lo que estamos haciendo es esto. En esto que dice descripción de código, ¿ya? Esto por si acaso es la fila 2, columna 1, de la hoja 5, de su celda, que tiene esas coordenadas, fila 2, columna 1. El punto value significa su contenido. Todo este contenido, ¿dónde lo estoy llevando? Lo estoy almacenando en lo que es con el nombre de descripción código. Entonces, ese contenido que estaban viendo aquí, lo estoy almacenando en este. Después lo que va a hacer es ir adicionando con esto. ¿A dónde lo va a adicionar? Lo va a adicionar a ese recuadro. Tenemos un formulario, algo así, donde aquí está el texto 1, el texto 2, y aquí la lista. Entonces, lo que aquí lo he almacenado en descripción de código, lo va a llevar a registrarse aquí. Eso significa mi.lista.item. Lo va a adicionar. ¿Y qué es lo que va a ir adicionando? Fíjense esto. Esto por si acaso está en el número 0. Entonces, en este recuadrito, véanlo esto como una hoja de Excel, pequeñita, donde su primera columna es el 0. No empieza en 1 por si acaso. Después va con el 1, con el 2, con el 3, con el 4
¿Y hasta dónde va a ir? Va a ir hasta la cantidad de columnas que tiene la hoja plan de cuentas. Fíjense, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, para que estas 6 estén en este de aquí, tiene que empezar con 0, con 1, con 2, con 3, con 4. Y para que sean 6, entonces tendría que llegar hasta el número 5. Eso es lo que estoy realizando en la programación. Entonces, esto es este primer recuadrito que están viendo aquí. ¿Y es igual a qué? De la hoja 5, la celda que tiene estas coordenadas. Fila 2, columna 1. Entonces, lo que estoy haciendo es, en esta parte de aquí, estoy asignando el contenido que tiene en la primera celda o en la primera columna de la fila 2. Y si vemos en el Excel, esta es la fila 2, columna 1. Entonces, este de acá se está asignando aquí. Entonces, aquí se va a rescatar ese, el 1.0.0.00. Eso se va a registrar aquí. Con la siguiente fila, o perdón, con la siguiente columna de esta programación, estoy haciendo lo mismo. La fila no está cambiando. Por eso es que está en este segundo, en la misma fila, este segundo recuadro. Pero lo que estoy rescatando es de la hoja 5, la celda de la fila 2, columna 2. Entonces, lo que estoy rescatando ahora es este de aquí, este. Entonces, aquí se va a rescatar el número 1. Y de esa manera, todo este código de aquí está rescatando a toda la fila. ¿Ya? Entonces, está rescatando a toda la primera fila de la hoja de Excel. Todo eso lo está escribiendo. Después, una vez que termine, la variable y se va a incrementar en una unidad. Va a subir y otra vez va a volver a repetir este procedimiento. ¿Y qué es lo que va a hacer a la final todo esto? Va a ir rescatando las 18 filas. Eso está haciendo. Ahora, esta parte de acá, o esto que estoy más o menos escribiendo, esto es para filtrar. Como aquí va a existir bastantes códigos, entonces en aquí yo voy a escribir algo. Por ejemplo, algo que empiece con el 1. Y a medida que voy escribiendo, lo va a ir filtrando. ¿Qué quiere decir? Que va a ir haciendo desaparecer las filas que no empiezan con 1. Si empieza con 2, lo va a hacer desaparecer. Solamente va a dejarlo a las que empiezan con el 1, con el 0. Y sigo escribiendo, entonces va a seguir filtrando. Para eso me sirve esta parte de la línea de código. Esto que está entre comillas se llama comodín. Y va reemplazando cualquier palabra que se escriba aquí. Eso más o menos a grandes rasgos. Tal vez no me han entendido, se comprende porque esto ya es un poquito más avanzado. Porque para esto deberíamos de ver sentencias cíclicas como el caso del for, del while, del do while y de lo que es el case. Son sentencias que permiten repetir procesos. Ya. Eso es la programación de esta parte de aquí, del texto. Entonces voy a hacer un control C, control V, porque lo que está en el otro es lo mismo. Voy a copiar y en este doble clic
Y en ahí voy a pegar. Y los únicos cambios va a ser lo siguiente. Este de acá está trabajando con la columna A. Ahora está trabajando con este. Ahora yo en el otro voy a trabajar con este. Con la columna F. Entonces el cambio va a ser aquí. Voy a trabajar con la columna F. El número de registros se mantiene todo esto. De igual manera se va a mantener. Ahora lo que aquí va a cambiar es que aquí no va a ser con el 1, sino tiene que ser con la columna 6. Si contamos, este 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es otro cambio. Después aquí estamos hablando de texto 2. Después, creo que eso nada más sería el cambio. A ver, hagamos la prueba. Si funciona. Ya, no hay errores. Ahora el paso es que lo carguemos. Solamente hemos rescatado, pero ahora para que se visualice tenemos que trabajar en el formulario para que me deje escribir en este recuadro blanco. Entonces aquí falta un código más. Entonces vamos a trabajar. Ya, a ver, aquí en esta parte. En esta parte le doy un doble clic. Con eso me ha ingresado aquí. Y de aquí voy a cambiar de funcionalidad. A ver, eso creo que entiendo. Cuando yo le doy clic aquí, el formulario aparece. Y este proceso de aparecer se llama activado. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí, cuando el formulario o en el formulario se hace clic, dice. Pero yo no estoy haciendo ningún clic en ningún momento para que aparezca el contenido del plan de cuentas, sino que aquí, cuando se active el formulario, debería de aparecerme ya. O sea, cuando haga esto, o sea, cuando aparezca esto, se está activando el formulario y en ese momento debería de cargarse el código que he escrito aquí y aquí. Entonces, ese proceso es activar el formulario. Entonces, voy a trabajar con esa propiedad. Entonces, esto, como les decía, lo voy a cambiar no a user from click, sino lo voy a cambiar al de tipo activado. Este. Con eso, fíjense que ha cambiado en la parte de abajo y se ha cambiado a user from activate. Y el de abajo ya no me sirve, lo puedo borrar para que no se confundan. Y aquí vamos a escribir la parte en la que ya me tiene que mostrar el contenido que me está rescatando en aquí o en aquí. Entonces, ¿está? Contenido que se llama la tabla se llama plan. Entonces tengo que trabajar. Después, lista, igual, las columnas, ¿cuántas columnas tiene ese plan de cuentas? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Entonces son 6 que debemos demostrar. Ok, tiene que contar.
ver, todavía veremos primero cómo nos... Ahí. Ahí está. Ya me está rescatando todo el contenido. Pero en este contenido no me interesa estos de aquí. Lo que me interesa solamente es esto de aquí y esto de aquí. Entonces, fíjense que entre esta columna y esta otra hay espacios de separación. Entonces, estos espacios los voy a reducir a algo más pequeño, cosa que se vaya casi así, cerrándose o achicándose más el ancho, para que casi ya no se vea este contenido. Entonces, eso lo voy a trabajar con la propiedad de la lista. Y aquí va a ser esta propiedad. El primero era el código, el primer recuadro. Entonces le voy a dar un tamaño, vamos a prueba 90. Después estas del medio, que se reduzcan a lo más pequeño. Lo más pequeño puede ser el 1 o puede ser el 2. Este 90 es de este. Este primer 2 es de este. El segundo 2 es de este. El tercer 2 es el ancho de este. Después me tocaría de este. Y como aquí se va a ver el nombre de las cuentas contables, entonces aquí lo voy a dejar con algo más grande que el primero. 150 lo estoy dejando. ¿Ya? Esos son las medidas. Los voy a cerrar con las comillas. Esa mucha prueba. Por lo menos, fíjense, que aquí ya he hecho que se aparezcan los otros. Entonces aquí me faltaría de esa más, no me he olvidado, parece. A ver, contamos. Aquí es la primera columna, segunda, tercera, cuarta y la quinta. Entonces sí, faltaba un 2. Con eso ya hago desaparecer las columnas del medio. Vuelvo a llamar y ahí está, ¿no? Entonces podríamos tal vez reducir un poquito el diseño del formulario, porque mira este espacio grande. A ver, el diseño del formulario mismo. Podríamos hacer que esto se reduzca así. Esto de aquí de igual manera, porque el código no tiene mucho contenido que mostrar. La cuenta tal vez sí, podría ser hasta ahí. Hasta aquí incluso tal vez. Ya, hasta ahí podría ser. Veamos cómo funciona. Ya, un poquito más, ¿no? Todavía. Vamos a reducir así. Desde aquí mismo lo voy a ejecutar, ahí está. Esa es la idea. Ahora, si quisiera ver la cuenta documentos, por ejemplo, a ver aquí qué pasa si voy escribiendo, ¿no? Mira, fíjense que con una D ya se ha empezado a filtrar. Esa parte del filtrado se trabaja con este código de aquí. Entonces, por ejemplo, si deseo una cuenta con la palabra documentos, fíjense, a medida que voy escribiendo ya lo va filtrando. Y lo que tendría que hacer es seleccionarlo y
Si le doy clic o doble clic no funciona. Entonces eso más me faltaría. Para que con un clic o con un doble clic este valor aparezca aquí. Si borro esto, tiene que aparecer nuevamente todo y aquí puedo también buscar por código. Tal vez el 1.2 y ahí fíjense que va filtrando. Y ahí voy escogiendo el que necesite y con un doble clic para que ingrese a la columna de tag. Entonces con un doble clic lo haremos. Y aquí vamos a realizar el siguiente procedimiento. Entonces aquí vamos a hacer esto. A ver, ya. Aquí lo dejaremos así. Acá le voy a dar doble clic en este lugarcito. Aquí fíjense que se ha habilitado esto. Lista clic. Yo lo voy a hacer con doble clic. Entonces lo voy a cambiar a esto en aquí. Entonces de aquí voy a escoger el que es de doble clic. Este es el de doble clic. Entonces selecciono ese. Esto se me ha creado. Este es el que no me sirve porque no voy a hacer con un clic, sino con doble clic. En aquí vamos a escribir lo siguiente. Voy a rescatarlo. La variable primero. A la hoja. ¿Qué hoja tiene que venir? Tiene que venir a esta hoja que se llama comprobante diario. Entonces, con ese nombre, pues, vamos a activar celda, rango, celda, igual a la rescatando. Primero y en la hoja lo vamos a seleccionar y ahí vamos a trabajar. A ver. Primero tienes que posicionarte en la celda donde vas a dejar la cuenta contable. Seleccionas la que necesites con doble clic ahí está, ¿no? Te posicionas en la celda donde vas a dejar la cuenta contable. Ujú. Ya, está bien. Ya, creo que con eso esto ya se terminó. Hasta más tal vez moroso. Ya.
Tal vez se han aburrido, tal vez no les ha gustado, pero de todas maneras, más o menos así es hacer programación, pero tiene cosas satisfactorias, ya que también tu documento ya es más nutrido, más dinámico. La verdad, cuando ya se trabaja con un poco más de esto, ya tienes documentos bastante profesionales que te pueden generar un ingreso extra. Entonces, sáquenle, por favor, una captura. Todo esto tendrían que typearlo ustedes. Todo lo que dicen aquí o cuando le di clic en el formulario, les dije aquí, clic aquí o clic acá, depende, ya no interesa tanto. Si ustedes directamente lo van trabajando, este typeo ya les va a funcionar. Ya no es necesario hacer lo que hice hace rato. Esas cositas de venir aquí era para rescatar estos encabezados, este y este. Solo esa es la idea nada más. ¿Ya? Solo rescata la primera y la última línea. Ya, ahí está. Contamos hasta 10 y voy a cambiar de pantalla. 1, 2, sáquenle la captura. Dice, ¿cómo coloco la cabecera en la lista? ¿Se puede o no se puede? ¿De cuál cabecera? Lista en, am, donde el formulario, donde dice, donde muestras ahí. Porque solo muestra los datos, ¿verdad? Los registros, pero no muestra por decirle, código o cuenta, ¿no? Si por si quisiera mostrar, por decirle, ¿no? Para darme cuenta, por decirle, el Ah, código. ya. Como, o sea, ¿te estás refiriendo a esto? Exacto, código y el nombre de cuenta, Ah, ya. En cabecera. ese caso, como hemos empezado a rescatar desde aquí, ¿Sí? entonces esto lo podríamos dejarlo tal vez ¿Se puede con esto. colocar estático? Como Porque es, imagino que se va a mover, ¿no? sí, con esto nomás podríamos resolverlo, con esa etiqueta. Ah, unas etiquetas. Ah, Ujú. ya. Muy bien, gracias. Etiqueta lo dejamos y bien, entonces está bien tu observación. Esto con Caption lo vamos a dejar con código. Y su font que sea negrilla. Y aquí vamos a poner otra con el nombre de la cuenta. Su font que trabaje con vamos a bajar para que esto se vea ahí. Tal vez, aquí podríamos poner no sé cómo funciona, algo así. Eso es lo que me preguntabas, ¿no? Sí, dice. Como es estático, ya no sería complicarnos mucho en la parte del código. Solamente sería dejarlo como etiqueta. Sí, dice, gracias.
Sería más aquí, según a lo que vemos en el diseño. Un poco más. Ok. Así. Ya, de todas maneras, ustedes pueden hacer de que tenga un color de fondo también si quieren. El formulario con backcolor. Lo podrían dejar tal vez con blanco. ¿Cómo se ve? Estas de acá, si no quieren que tenga color, aquí trabajan con su propiedad de estilo. Y esto lo dejan con transparente. Este es transparente. Para que ese color no afecte cuando cambies el color de fondo del formulario. Pueden ir cambiando ustedes los colores. Mm, Bueno, a ver, aquí andan. Si quisieras otro color, te posicionas en estas que son de blanco, le das un clic derecho. Y con eso te va a salir este. Y ahí puedes ir variando el color que desees. Agregar color después. Y con eso ya lo vas a tener en tu paleta, ¿no? Y aquí ya puedes ir dándole el color que has tal vez seleccionado o digo creado. Y así ya vas a tener una ventana un poco ya más colorida. Ya aquí es un poco ya el tema de diseño, para tiempos, cosas, la verdad. ¿Qué otro color le daríamos? Si se saldrá con este. Podría ser. Ya, eso se los dejo yo. Vamos a perder tiempo en eso. Ya, pero a ver, estábamos en la parte del código. Ahí está el código. Saquen una foto, es la primera parte. Licenciado, una consulta. Sí, te Ese escucho. espacio que has dejado, desde que dice me lista, list, entonces hay un espacio determinado, parece. ¿Esto de aquí? Exacto, ese tamaño o es que es No, al cálculo nomás. no, no influye en nada. Solamente es por temas de, ¿cómo se puede decir? Como cuando escribes en un documento de Word con sangría se ve mucho mejor, dices, ¿no? O por temas de gramática. Pero en el caso de esto, es más que todo por el tema de darle un orden a lo que es escrito. Ya que todo esto de aquí, no voy a esperar, todo esto de aquí es parte de esto. E incluso debería de haber un poco más de sangría aquí. Pero no influye, como te digo. Podrías hacer esto si quieres. Esto es de esto. Esto es de esto. Esto es aquí. Más o menos así debería ser. Por lo menos cuando aprendes a programar, estas cosas te dicen que sea así, pero no influyen. Perfecto, Esto, gracias. esto es de aquí. No influye nada por si acaso esos espacios. Ustedes pueden transcribirlo de manera continua sin dejar espacios y no va a afectar en nada. Esa es la primera parte. Y lo demás abajo es esto.
Si le sacan una foto así, se ve mucho mejor. El fondo oscuro hace que se note un poco más. Ya. Entonces, con eso estaríamos dando el punto final a esta parte del formulario. Si nos falta alguna cuenta contable, nosotros añadimos nada más aquí, ¿no? Entonces, en este plan de cuentas, aquí trabajamos con tal vez 2 cuentas más. Podríamos aquí hablar de chica, Bancos. nacional. Ujú. Era Bancos, tal vez. ser bancos, o tal vez aquí ya podríamos hablar de un banco en particular. Bien. Nómina. De igual manera, aquí, dentro de lo que es esto, ya va a ir rescatando eso, ¿no? Se va a ir añadiendo. Ya, entonces, eso sería en esto. A ver, ¿qué más tenemos? En aquí no hay mucho detalle. Aquí está la lista desplegable de los 3. Esto lo vamos a borrar las comillitas, no tiene nada que ver. Hagamos ese cambio en la pestaña datos. Aquí no tendría que existir comillas porque como se van a imprimir, ingreso. Sí, sin comillas. Pulsa, no existe ningún problema. La fecha. Estamos trabajando con valor 9. Y van a añadir algo más, ¿ya? Lo pondremos el recibido de un comprobante en la que estás haciendo un cobro y estés recibiendo de alguien. Entonces eso nos añadimos. Ya, en el caso de esto, no hay ningún problema. En el caso de la glosa, tendríamos que rescatar este valor de aquí para cada uno de estos. Entonces aquí, si esto está vacío, entonces se va a mantener en vacío. Caso contrario, va a tener el contenido de eso, con referencias absolutas. Entonces lo vamos a jalar hasta donde tenga que llegar. Decimos, ¿por qué este cero está apareciendo? No, pues estamos mal. Si vamos a jalar, tiene que ser para ambos. No, sí. Ya, esa es la fórmula que se jala todo. Depende de una foto porque
La siguiente presentación es hasta donde lleguemos el día de hoy. Por si acaso, este archivo que estamos haciendo es prácticamente el archivo que van a utilizar en el examen. Y no tendría que fallar. Así que traten de hacerlo con detalle y con todo lo que se está aconsejando que tenga cada una de estas celdas. Por último, nos faltaría nada más la parte del código. De esto lo vamos a trabajar en un ejercicio. Buscar el archivo. Ya. ¿Quién les va a explicar esto? Función índice. Esta función se utiliza cuando sea hacer búsquedas en cualquiera de las dos direcciones. Por izquierda o por derecha. Sintaxis de esta función, algo bien sencillo. Índice necesita una matriz, o puede ser una tabla. Después requiere un número de fila. Después requiere un número de... Necesita la función índice. Para hallar un valor de fila o número de columna, se utiliza la función decidir. Entonces la función coincidir es lo siguiente. Es una función un solo número. No devuelve otra cosa. Es lo que hace. Devolver un número. La la oposición de un elemento de un vector. Entonces, en el caso de la sintaxis, la función coincidir te pide primero un elemento a buscar, después te pide un vector y después tienes tres opciones: el 1, el 0 y el -1.
Entonces aquí vamos a utilizar nuevamente el 0, que es para búsquedas exactas. Esas son las tres cositas que tienes que entregarle a la función coincidir. Entonces, cuando requieres hacer una búsqueda de un elemento, sí o sí es más conveniente trabajar con esta función, ya que esta hace búsquedas en ambos sentidos, por izquierda o bien por derecha. Entonces, hagamos un ejemplo para que se entienda esto. Tengo una pequeña información. Información de los vendedores, que son estos. Y aquí tengo el reporte de las tres gestiones. Cada uno de estos valores representa el total que ha acumulado en ventas durante la gestión 2012, o 2013 o 2014. Son totales de los 12 meses. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es obtener la venta o el valor de la venta nada más con escoger un vendedor y con escoger la gestión. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo trabajar aquí con una lista desplegable donde genere el contenido de aquí. Tengo la lista de vendedores, escojo un vendedor. Genero otra lista desplegable de las gestiones y escojo una gestión. Quiero saber entonces, en otras palabras, cuál es el valor de las ventas que Jimena ha realizado en la gestión 2013. Entonces, tomando en cuenta de que Jimena se encuentra en esta fila y que deseo de la gestión 2013, la intersección de ese punto es prácticamente el resultado que debería de aparecer ahí. Que según podemos apreciar ahí, tiene el valor de ¿cuánto? De 8.945. 8.945. Ese es el valor entonces. Si cambio por otro vendedor, cambio por otra gestión, entonces automáticamente la función debería de cambiar. Debería de bajar a la fila donde se encuentra Nelson. Debería de bajar a la fila donde se encuentra Nelson, que sería esta. Y debería de recorrer la columna donde está la 2014. Entonces va a ir cambiando fila y columna y la intersección de ese punto nuevamente llega a ser el resultado. 6.351. Entonces lo que te pide la función, fíjense, el índice te pide una matriz o tabla. Esta es la matriz o la tabla que te está pidiendo en su sintaxis. Después te pide un número de fila. Este número de fila resulta ser, en este caso, esto. Y te pide un número de columna, que en este caso es esta. Entonces tienes que ver de esta tabla, que está en amarillo, las filas y las columnas. Entonces, para que te devuelva el punto de intersección de esa tabla de color amarilla, está en la fila número 7 y está en la columna número 3. Toma en cuenta de que esta es la 1
Y esta es la número 2. Entonces aquí tendría que trabajarse con la función índice dándole esta matriz. Y tal vez le podemos dar un nombre a todo esto. Después le damos un número de fila y un número de columna. Estos valores fila y columna se las trabaja con la función coincidir, que como dice su concepto, te devuelve solamente números o valores numéricos. Nunca te va a devolver una letra. Ese valor numérico representa prácticamente la posición de la fila o la posición de la columna del elemento. Dentro de un vector, dice. Este de acá, que es Nelson Ventura. Y si nosotros creamos a todo esto con el nombre de un vectorcito, fíjense que ocupa la posición 7. Y este mismo valor 7 es la posición del valor que estoy buscando. Y si definimos a todo esto con otro nombre de vector, tal vez gestión, la gestión 2014 ocupa la posición número 3. Y es esta la misma posición que necesitan dentro de la matriz para encontrar el resultado. Entonces, para utilizar la función coincidir, debes de definir primero los vectores. Y con la posición que encuentres dentro de los vectores, van a ser las mismas posiciones que estás pidiendo con la función índice en estos dos parámetros. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser la siguiente. Primero voy a definir los vectores para poder utilizar la función coincidir. Entonces, este va a ser mi primer vector. Lo voy a llamar vendedores. Este de acá va a ser mi segundo vector, el cual le voy a dar el nombre de gestión. Entonces, la pregunta es, ¿qué posición ocupa el dato Nelson Ventura? Me tendría que devolver la posición 7. ¿Qué posición ocupa la gestión 2014? En este vector ocupa la posición 3. Eso es lo que debería devolverme aquí. Entonces, la fórmula va a ser con el coincidir. Con igual, coincidir. Valor a buscar. Este es el valor que estoy buscando. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en este vector que se llama vendedores. ¿Qué tipo de búsqueda voy a utilizar para poder encontrar Nelson Ventura dentro de vendedores? Voy a trabajar con la coincidencia exacta, esta. Y cierro el paréntesis y enter. Fíjense que en qué posición se encuentra. Efectivamente está en la número 7, ¿no? Si cuentas, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Si hablamos de esta, hacemos lo mismo. Este es el elemento que estoy buscando dentro de este vector que se llama gestión. Una búsqueda exacta. Y eso me va a devolver el número 3. Porque se supone que aquí estamos hablando de que esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Entonces la fórmula que estoy utilizando aquí es este. Utilizando aquí es este. Entonces este es para ese y este de acá es para ese.
Como la función índice tiene que devolverte estos valores aquí, entonces vamos a crear todo esto con un nombre de matriz. Entonces a todo esto le voy a dar el nombre de totales, o qué podemos poner, ventas totales. Ventas bajo totales. Entonces, ese va a ser mi matriz o mi tabla. Después el número de la fila lo voy a trabajar con la función coincidir. Y lo propio va a pasar con la función coincidir para el número de columna. Pero estas ya los he calculado aquí. Entonces lo único que tendría que hacer es darle el nombre de la matriz y utilizar la función índice. Entonces aquí dice, la matriz es todo esto que se llama ventas totales. Para el número de fila voy a utilizar este nada más. Para el número de columna voy a utilizar este. Nelson Ventura, gestión 2014, es este el resultado que tiene que devolver y ahí está. Cambio por otro valor, Carlos, gestión 2012. Carlos es este. Entonces aquí la fórmula es esta. La captura, esa es la explicación de la función índice, que está unida sí o sí a la función coincidir, porque esta es la que te permite calcular el número de fila o el número de columna. Ya. 10 segundos y cambio de ventana para explicar la siguiente parte. De todas maneras, les voy a solicitar que lo revisen a estas dos funciones. No les estoy dando tarea, pero en el examen va a entrar. Así que les aconsejo que lo revisen desde ahora cómo funciona. Ya, vámonos ahora a trabajar con nuestro problemita, que es devolver el código. Entonces acá voy a explicar lo siguiente. Como ya tienen un poco de idea de lo que es la función índice y coincidir, vamos a trabajar con esta idea. Si los códigos, a ver, vamos a hacer esto. Está tanto. Si tu tabla hubiera sido así, en este orden, primero el nombre de la cuenta y después el grupo, subgrupo, rubro y número de cuentas, hubiera sido esto. Olvídense por un momento de todo este sector de la izquierda, olvídense de esto. Olvídense. Si hubiera sido este, entonces para poder resolver este problema de aquí, de la hoja comprobante, pues para resolver esto, podríamos haber trabajado tranquilamente con la función buscar B.
La característica de la función buscar B es que puedes realizar búsquedas solo al lado derecho. Nosotros necesitamos el código. Entonces aquí, si tal vez se iba a generar el código, entonces tranquilamente podíamos haber llegado a esto, a los códigos, en base a su nombre, ¿no? Con base en su nombre. Aquí está con esa idea de volver el código en base a su nombre. Pero lastimosamente no es así nuestra estructura. Entonces, el tema de usar buscar B solo es cuando quieres encontrar algún dato en base a la primera columna. En ese momento puedes utilizar buscar B. Pero como no siempre están en este tipo de estructuras y orden las tablas, entonces por eso es que con las versiones de Office se han ido viendo estos problemas y por eso es que reemplazando a este problema y no utilizar buscar B cuando utilizas una tabla con estas posiciones de columna, por eso es que se ha creado la función juntamente con la función coincidir. Esta función lo que prácticamente hace es hacer búsquedas en ese sentido o en este sentido. No tiene por qué preocuparse. En otras palabras, tiene los dos brazos, ¿no? Los dos lados para poder buscar. Entonces, esa es la diferencia con el buscar B. Este solamente hace búsquedas en ese sentido, pero hay que tomar en cuenta la posición de las columnas. Si quieres encontrar una de estas en base a esta, a la primera columna, buscar B. Pero si no tienes esto, olvídate. Sí o sí tienes que trabajar con el índice y coincidir. Y ese es nuestro caso en este momento. Nosotros no tenemos estas posiciones. Nosotros estamos empezando con el código y después recién estamos al final con el nombre de la cuenta. Entonces, para este caso, por eso que no podemos utilizar el buscar, porque no se puede. Entonces, yo voy a utilizar aquí la función índice para resolver esto. Entonces, tenemos que definir primero una matriz principal. La matriz ya está definida, que es toda esta tabla. Esta tabla tiene un nombrecito. Se llama plan. Pero lo que no tengo es el vector para poder buscar la posición de las filas. Fíjense que nosotros de esta tabla, utilizando la función índice, necesito devolver como resultado estos valores que están en la columna número 1. Este valor es constante, entonces no es necesario utilizar la función coincidir para poder devolver el número de columna. Lo que sí tengo que hacer es utilizar a este vector para devolver la posición de la fila con la función coincidir. Y en base a eso voy a poder trabajar con la función índice y devolver el número de fila y también el número de columna para poder encontrar algún código en particular. Entonces, lo único que me quedaría nada más es devolver, crear el vector. Por si acaso, en el caso de ustedes, todo esto ya está bien. Yo no lo he terminado y por eso es que está así de pequeñito. En el caso de ustedes, tiene que estar hasta lo que es el grupo de los egresos o gastos. Entonces, se van a posicionar en esta última columna y se lo van a
pues lo van a seleccionar hasta el final. Y en ahí van a crear a este vector que se va a llamar cuenta. O el nombre que ustedes quieran. Cuenta detalle podríamos poner tal vez. Entonces todo eso se llama cuenta detalle. En el caso de ustedes hasta el final. Entonces con eso ya tengo todo lo suficiente para poder hacer. Entonces le digo, empiezo con el igual, le digo índice. ¿Cuál va a ser la matriz? La matriz va a ser plan. ¿Ya? Vamos a llamar a plan. Ahí está, plan. Tabla. Punto y coma. Necesito el número de la fila. Lo voy a devolver con la función coincidir. Entonces me pide un valor a buscar. Entonces yo voy a devolver el número de fila de este elemento. Entonces ese va a ser mi elemento a buscar dentro del vector cuenta detalle. Una búsqueda exacta. Y con eso estaría devolviendo el número de fila. Para devolver el número de columna, sé que en mi tablita, la primera columna es donde se encuentran los códigos. Entonces, no necesito ninguna fórmula, como les decía. Directamente le voy a dar el número 1. Y cierro el paréntesis y enter. Esto lo voy a jalar hasta aquí. Para resolver esto, no se olviden que debería de estar, ¿no? Si no hay ninguna cuenta en aquí escrito, entonces va a aparecerme así. Entonces, para evitar ese error, que no es un error por algo mal escrito en la fórmula, sino es un error porque no existe un dato. Entonces aquí lo vamos a resolver con la función si.error. Si todo esto tiene un error, entonces me va a mostrar un espacio vacío. Y ese es el detalle. Ahora, si yo pongo una cuenta, me va a salir su código. Si voy poniendo cuentas, si voy poniendo otra cuenta, me va a salir el código. Pero si me toca llenar las contracuentas, por eso es que he puesto esta columna E. Aquí estaría ingresando el valor de las contracuentas. Entonces acá voy a llamar a otra cuenta. Y eso es lo que no está resolviendo. Eso es lo que no está resolviendo mi documento perdón, mi fórmula. Así que van a añadirle lo que le falta para que resuelva este problemita. Van a pensar, ¿qué es lo que faltaría en esta fórmula? De todas maneras, ahí está la fórmula. Sacan una foto y añadan lo que le falta cuando en la columna E tenga un valor diferente de vacío. Porque estando ahí tiene que devolverme el código. Así que piénsenlo esta parte. Y a ver cómo podrían resolver. Está facilito. Es una simple funcioncita que hay que ponerle y añadir. Ya, entonces eso ustedes lo van a completar. Ya, entonces tienen que avanzar bastante. Martes 59, segunda presentación. Estas son sus prácticas por si acaso.
Para la parte de prácticas, los exámenes lo vamos a dar en el laboratorio. Posiblemente este miércoles que viene estaríamos dando un examen. Ya, entonces el examen final del bimestre tal vez va a ser ya cuando terminemos el documento y el examen final estaría más o menos tratándose de que el documento esté completo, genere lo que tiene que generar. Solamente les doy las transacciones contables para que ustedes registren aquí y hagan todo el procedimiento y todo lo que supuestamente esta hoja tiene que hacer. Entonces no se descuiden de presentar estas prácticas, porque esto es prácticamente su examen, ¿no? Martes, por favor, 23:59. Ahora sí, no sé si tienen alguna consulta y con eso estaríamos terminando por el día de hoy. Mm, Licenciado, el tema de los códigos, no entendí muy bien, sinceramente. ¿Cuál código es de esto? La programación que he hecho más antes para Sí, un enviar. poquito complicado, ¿no? Porque ustedes no tienen todavía la base, tampoco han visto algo básico para entender. Lo único que les voy a decir es esto. Cuando ustedes hagan el formulario, ¿qué es esto? Nada más ingresen al sector amarillo, le dan doble clic y todo esto va a aparecer vacío. Y ustedes nada más transcriban todo esto. Eso es todo. Supongo que han debido tomar apuntes de cómo se llama esta tabla, que se llama plan. Después, ¿qué más necesitan? ¿Qué es esto del Visual Basic en el formulario? Los nombres, esto es texto 1, texto 2, este se llama lista. El formulario se llama plan-cuentas. Y si han hecho todo eso, tomen también en cuenta de que no sé si en su caso suyo de ustedes, el plan de cuentas tendría que estar en la hoja 4, porque yo tengo aquí dos hojas. Esta que les he pedido que terminen como diseño final, y esto les he mostrado, ¿dónde está? Este, ¿no? Esto hemos hecho en clases y después les he pedido que lo terminen así. Tal vez porque está esta hoja por demás, en el Visual Basic está con hoja 5, el plan de cuentas, pero ustedes van a revisar esto. ¿Qué número de hoja les está dando aquí? Tal vez lo más probable es que esté con el 4. Entonces, en su programación, ustedes, al momento de hacer esta transcripción, esto tendría que estar con 4, 4, 4, 4, 4. Y lo demás es copia fiel. Ya, eso es entonces lo que tienen que hacer hasta el día martes. Esto, no se olviden terminarlo. Y con eso esto ya estaríamos cerrándolo. Después ya tendríamos que preocuparnos de que funcione e imprimir, guardar, limpiar. Esto de las cuentas lo vamos a borrar porque esto lo he reemplazado con esto, con ese botón que me llama a este formulario. Ya, eso sería todo entonces por hoy. ¿Alguna consulta más? Ok, entonces quedamos acá. Martes 23:59 y el miércoles nos vemos con el grupo que le corresponde. Ok, que tengan buenas noches y nos encontramos la siguiente semana.